La informática en salud es un mecanismo, un arma que tenemos, una herramienta para poder lograr que la información que está en ese récord médico en la oficina o en el hospital o en el laboratorio o en el Departamento de Salud Pública se pueda utilizar en conjunto para proveer mejores servicios, mejor prevención, mejor educación relacionada a salud. Es un mecanismo que el paciente también le da el poder al paciente entender qué es lo que está afectando, no solamente a nivel de individuos, sino a nivel de comunidad. Como ex secretario de Salud del Estado de Connecticut, te puedo decir que si tuviera esa información, las políticas públicas en cuanto a salud serían mucho más eficientes y efectivas. En Puerto Rico tenemos sobre 13,000 proveedores de salud primarios, son como 6,000 y pico, y ellos sirven una población bastante necesitada y con muchas necesidades y muchas situaciones de enfermedades crónicas. Esta situación le da la oportunidad a los proveedores de salud poder en una manera más eficientemente tratar a estos pacientes. Es importante que los doctores entiendan la importancia del récord médico electrónico. La obligación que tenemos y la responsabilidad que tenemos como Regional Extension Center es educarlos a ellos y darles las herramientas para que ellos puedan alcanzar lo que se llama el uso meaningful, uso importante de ese récord médico electrónico para crear buena salud. El intercambio de salud, de informática en salud en Puerto Rico va a ser un cambio dramático en cómo se crea la política pública en salud en Puerto Rico y cómo se proveen los servicios médicos. Tenemos una población de 4 millones de puertorriqueños en la isla. Esto nos va a dar la oportunidad de entender qué realmente está pasando a las diferentes comunidades, ya sean pueblos, ya sean regiones, ya sean distritos, y que esta información se use de una manera bien eficiente y efectiva, no solamente para crear política pública, pero que esa política pública pueda llegar a los pacientes, pueda llegar a los proveedores de salud, pueda llegar a los diferentes departamentos de salud locales en Puerto Rico. Y yo creo que esto no es una cosa que estamos esperando 10, 20, 30 años que pase. Yo creo que en los próximos 4 años vas a ver un cambio bien significativo cómo se crea la política pública en salud, no solamente en Puerto Rico, pero que estos ejemplos de lo que pasa en Puerto Rico se pueda servir para ayudar a otros estados y otras regiones de nuestra nación para crear política pública para las minorías, las personas necesitadas o otros grupos étnicos.